Biología, las clases de teoría, si ya han visto lo del sílabus. Y bueno, vamos a tener las clases de teoría los días viernes, como hoy a las 3, y los días sábados. Mañana la clase va a ser a la 1, a 1:15, a la 1 más o menos, pero creo que los sábados se pone demasiado difícil el tráfico, pero mañana trataremos de hacer a la 1. Vamos a buscar la hora más adecuada para que el tráfico no nos ocasione tantos problemas, porque los sábados se congestiona demasiado el tráfico para venir acá a la universidad, en ese caso. En cuanto a los seminarios son los días martes y los días jueves, que ya empezaron esta semana. Los pasos que se toman van a ser presenciales, antes, como es lo clásico, ¿no? No hemos podido hacer todavía la forma virtual, que no es la más recomendable en domicilio, es muy complicado con ustedes, pero en cambio lo tendremos que hacer en forma presencial, los pasos. La temática es la misma, pero algo muy importante, por favor, porque a veces también, no creo que haya problema con los profesores, porque ya son medios antiguos, pero el objetivo, no se vayan a confundir, de fisiopatología no es llegar a un diagnóstico, sino lo que hay que entender es el proceso fisiopatológico. El motivo de este curso es que ustedes avancen de lo normal y entender cómo eso que es normal poco a poco se va a convertir en algo anormal. Ese es el objetivo del curso de fisiopatología, no es el diagnóstico. ¿Cómo diagnostico hipertensión arterial? No, lo que queremos ver es por qué se produce, cuál es el proceso por el cual se produce la hipertensión arterial o se produce la enfermedad coronaria. Entonces no se vayan a confundir de querer llegar a un diagnóstico, porque incluso hay casos clínicos que están armados y que no son reales. Muy pocos, la mayoría sí son casos reales, pero el objetivo no es llegar a un solo diagnóstico, sino tratar de englobar el proceso por el cual se desarrolla tal o cual enfermedad. Clásicamente, no todas las universidades dictan fisiopatología. Se dicta fisiología y de ahí se va a la clínica. Y ahí es donde viene el proceso de la confusión, porque hay que entender la enfermedad y estudiar la enfermedad, pero no entendieron el proceso. Y lo que va a suceder es que para poder tratar una enfermedad se actúa en los procesos fisiopatológicos. Un paciente que tiene 160 con 100 de presión es un hipertenso, pero las medicinas que le voy a dar no es lo mismo en un hipertenso que es nefrópata, de un diabético o de un hipertenso de causa secundaria. Entonces, si uno solamente va a decir es hipertenso y van a querer tratarlo, no va a ser el tratamiento el más adecuado. Entonces, lo que debemos tratar de hacer en fisiopatología es tratar de que ustedes traten de, en lo posible, cuando vean a un paciente, siempre preguntarse qué tiene el paciente y cómo es que desarrolló esta enfermedad. Recuerden que nosotros no vemos enfermedades en sí, lo que vemos son enfermos. La persona puede tener una enfermedad, pero con ciertas características para una edad del paciente, para una raza del paciente, para un género, que resulta que no es igual en otro. Entonces, lo que realmente nosotros vemos son enfermos. La enfermedad la conocemos, pero hay que adaptarla a cada paciente. Entonces, más o menos el objetivo que vamos a tratar no es a veces tan simple, porque todos nos vamos al diagnóstico. Es tratar de entender cómo se produce el proceso de la enfermedad. Por eso la clase de ahora es de endotelio. Y vamos a tratar de demostrar qué pasa con un endotelio sano y cómo ese endotelio poco a poco se va enfermando y lo que va a generar como consecuencia de ese proceso. Y si yo entiendo el proceso, como les decía, es más fácil saber cómo tratarlo. Porque no voy a tratar la consecuencia, sino voy a tratar el proceso. Eso es una de las cosas por el cual fisiopatología todavía tiene vigencia. No en todas las universidades, pero en muchas sí, y nos permite más fácil hacer el manejo más adecuado y conseguir un mayor efecto en el paciente. El sílabus todos los tienen, ¿no? No ha habido problemas con sílabus, también tienen los seminarios.
me estuvieron diciendo que no tenían las lecturas. Pero igual ya se ha colgado, porque creo que había una demora en la parte virtual, pero las lecturas se han puesto. No está todavía, no está creo que el aula virtual todavía. Ya está el aula virtual, pero no están las lecturas. Raro, porque eso ya se ha puesto, o bueno, al menos nosotros lo tenemos, se han cambiado algunas lecturas. Lo de los seminarios sí los tienen, ¿no? Todos tienen seminario. No se amparen el del año pasado porque es diferente. ¿No hay nada? ¿El delegado? ¿Quién es el delegado? ¿No te han mandado los seminarios? ¿Qué seminarios fue? Entonces, ¿cómo me dice que no hay nada? Las lecturas no están en la lectura. No, fue por eso, no confundan. El sílabus ya fue puesto. La guía de seminarios donde está el cuestionario, eso también ya fue puesto. Lo que sí faltan las lecturas, que son las mismas, sí, del año pasado, se han cambiado en 2 capítulos, pero eso es para que justo se abra a partir de la próxima semana. Pues. Hay 2 lecturas en relación a prevención cardiovascular. Esas lecturas están en un libro que hicimos y que está en la biblioteca, por si acaso. O sea, no es que esté oculto, y eso lo pueden ustedes buscar incluso en la bibliografía, por si acaso. Y después lo otro que viene es, las otras lecturas sí tienen que estar a partir de este fin de semana, que lo tienen que poner, porque eso es para adelante. La de ahora es la de prevención cardiovascular, que son 2 temas de un libro que está en la biblioteca, por si acaso. Pero después los casos del seminario ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? Por favor, no se olviden que todos los informes son a mano. En el ciclo anterior, al final, cuando empecé a pedir, empecé a ver informes hechos en computadora. Eso no vale. Por favor, eso no vale. Nos podrán decir que estamos desfasados, pero es la única manera de que, aunque sea escribiendo, se acuerden de algo. Porque eso de cortar y pegar es lo que generalmente se hace. Entonces no podemos por eso aceptar los informes impresos. Tiene que ser a mano, porque aunque sea así, recuerdan, leen o revisan y se les queda algo más. Eso es cortar y pegar. Lamentablemente así está la educación y genera pues que la persona lea poco. Entonces lo que tratamos es de que ustedes puedan estudiar más. Ya no buscamos otra forma más que estar fastidiando. Entonces vemos ustedes pues la fisiopatología es la rama de la medicina que trata de ver las alteraciones que se van a producir desde el punto de vista funcional. Acá lo que va a suceder es que una función de un órgano, de un tejido, de una célula o incluso hasta de una molécula va a cambiar. Y como consecuencia de esa alteración, de ese cambio, es que se va a producir una enfermedad, un proceso que va a llevar a que una célula normal empiece a trabajar en forma inadecuada. Entonces, lo que nosotros debemos ver es que estos cambios, si bien inicialmente nosotros nos preocupamos desde el punto de vista clínico, sintomático, esto no queda solamente en el síntoma, esto va poco a poco haciéndose más minucioso, al punto de que antes se llegaba solo a la célula y ahora tenemos que llegar a lo que es biología molecular, que es algo también que vamos a tratar de hablar algo en lo que se refiere a la célula. Generalmente nosotros lo que hemos estudiado en algún momento, físico-química, por ejemplo, no le damos importancia porque eso es un capítulo antiguo y no tiene nada que ver con la parte clínica, y se van a dar cuenta que no, lo que hemos estudiado, si uno articula bien, es muy importante para poder entender ciertos procesos. Entonces vean ustedes que generalmente nosotros buscamos una causa, y eso es verdad, nosotros debemos buscar la causa de una enfermedad. Siempre se va a buscar eso, la causa. Pero lo que hay que ver es lo siguiente. Nuestro objetivo del curso no es establecer un diagnóstico, como les dije, sino es entender un proceso. Es entender el proceso de mecanismos funcionales que se van a ver alterados. Eso es lo que queremos que en el curso aprendan. No a que lleguen solamente a diagnóstico.
Entonces, un tema que puede más o menos indicarles cómo es el proceso fisiopatológico es precisamente hablar de esta estructura que es el endotelio. El endotelio es una estructura que por mucho tiempo fue considerada una estructura prácticamente pues que servía de barrera. Y ahora esta estructura tan simple es bastante compleja. La finalidad del endotelio, que se puede observar acá, esta delgada membrana de la pared arterial, pues prácticamente no significaba nada, porque lo que uno más trataba de estudiar era pues la capa muscular, que era lo más evidente en una pared de la arteria. Yo lo comparo esto como si fuera una pared cualquiera de nosotros, en donde tenemos pues el ladrillo, el cemento, que viene a ser precisamente pues la capa media o muscular, que es lo más evidente. ¿Y qué cosa viene a ser esta delgada membrana llamada endotelio? Pues viene a ser la capa de pintura. La capa delgada de pintura que va en el interior de las paredes, eso es lo que vendría a ser la representación del endotelio. Pues bien, estas paredes, y en el caso de nuestras arterias, las paredes arteriales, ¿qué es lo que se va a dañar? Y si ustedes ven, una pared, el cemento, el ladrillo, no es fácil pues de que se dañe. Lo primero que se daña es la pintura. Lo primero que tenemos que hacer a una pared es o volverla a pintar o lavar la pintura porque se ha ensuciado. ¿Quién es el primero que se daña en la pared arterial? Es el endotelio. El endotelio, que es una membrana muy simple aparentemente, se daña y no es tanto la capa muscular, pero inicialmente todo el enfoque era para lo más evidente. En medicina lo primero que estudiaban era la capa media, la capa muscular, y al endotelio no le daban mayor trascendencia, mayor importancia. Sin embargo, esa capa interna, que está prácticamente en todo el organismo, en todos los vasos sanguíneos, internamente nosotros lo que vamos a tener es que todos los vasos internamente van a tener esa delgada membrana. Y resulta que esta delgada membrana que está tapizando internamente al organismo es una estructura muy compleja, que es lo que no se conocía y que a partir de más o menos el año 80 y del 86 ya se tiene una evidencia más clara de lo que sucedió, es que ha cambiado el concepto de endotelio. Si nosotros juntamos todas las células endoteliales, más de ese trillón de células que tenemos, pesaría esta estructura más que el hígado. Pero la importancia no está cuánto pesan las células endoteliales, ni cuántas son, eso no es lo más importante, sino está dado por su función. Y entonces vean ustedes que el endotelio, esta delgada membrana que son de células que ocupan solamente una capa, pero que va a cumplir funciones importantes. ¿Por qué? Porque uno, si bien lo puede ver que es una estructura muy simple, pues las propiedades que tiene la convierte en un órgano fundamentalmente y funcionalmente muy complejo. Es una estructura muy compleja, a pesar que uno dice, pero si es solamente una célula tan simple. En estructura será simple, en morfología será simple, sin embargo, funcionalmente es muy compleja. Y entonces, para poder entender el funcionamiento de estas células endoteliales, lo que tenemos que ver es que esa función de barrera que inicialmente y por muchos años era una función pasiva, ¿qué hacía? Evitaba que la sangre salga, no hace otra cosa. Evita nada más que la sangre salga. Entonces uno decía, eso no tiene mucha trascendencia. Sin embargo, ahora se sabe de que el endotelio es el que regula si la arteria se abre, vasodilatación, o se cierra, vasoconstricción. O sea, el endotelio es el que, a través de ciertos mensajes, de ciertas órdenes, determina el tono vasomotor, si el vaso se abre o si el vaso se cierra. También el endotelio es el que tiene que ver con el crecimiento de la pared, el endurecimiento, la remodelación, la estructura en sí puede cambiar
Y el que regula y maneja esa función del crecimiento de la pared no es sino el endotelio. También el endotelio tiene que ver con la permeabilidad de las grasas. Las lipoproteínas, la forma como el organismo ha creado para mover las grasas a través de la sangre, pues pueden atravesar las paredes arteriales. ¿Y quién regula ese ingreso o esa salida de la grasa de la pared arterial? Pues es el endotelio. El endotelio también tiene que ver en relación a los fenómenos de trombosis. El endotelio evita que se formen trombos. Tiene una función más bien de destrucción de trombos, trombolítico. Evita la formación de trombos. Entonces, el endotelio regula esa función de trombogénesis. Y finalmente, otra función muy importante viene a ser el fenómeno de la inflamación, porque ahora muchas enfermedades se van entendiendo como un proceso inflamatorio de la pared arterial. Y el que controla y regula ese proceso de inflamación o de evitar la inflamación es precisamente el endotelio. Entonces vean ustedes que el endotelio tiene estas funciones, estas son algunas de las funciones, tiene más, pero las más importantes son regular el tono vasomotor, ver en relación al crecimiento o remodelación de las arterias, con los fenómenos del transporte de lípidos o de la formación de trombos y su capacidad de ser un elemento importante que evite la inflamación. Entonces, ya no es el endotelio una estructura pasiva de barrera. Ahora se ha convertido en una estructura muy compleja y para poder cumplir esas funciones es que el endotelio tiene ciertas propiedades que se fueron descubriendo y se han ido poniendo ciertos nombres que antes no existían. En primer lugar, si nosotros producimos una sustancia, un mediador químico, en una glándula generalmente, y viaja a través de la sangre y va a actuar en un órgano blanco, a esa glándula se denomina, pues es una glándula endocrina. Y este mediador, pues es una hormona. Pues bien, el endotelio no es una glándula, es una célula. Entonces no puede ser pues que sea una glándula, es una célula, pero es una célula que produce mediadores que puede viajar a través de la sangre y van a actuar a distancia en determinados órganos blancos. Por lo tanto, el endotelio tiene una propiedad endocrina, producir mediadores que viajan, usan la sangre como medio de transporte y van a actuar a distancia. Eso es una propiedad que se pone al endotelio. Pero también puede producir sustancias o mediadores que van a actuar en células cercanas, y a eso se denomina la propiedad paracrina. O producir sustancias que van a actuar sobre ella misma o en el interior de ella misma. Y esas son las propiedades autocrinas e intracrinas. Entonces vean que el endotelio, para poder funcionar, tiene ciertas propiedades: endocrina, paracrina, autocrina e intracrina, que le va a permitir poder cumplir pues todas las funciones que hemos mencionado. Entonces veamos primero la función vasomotora, que es quizás una de las funciones más importantes, porque permite que el vaso se abra o que el vaso se cierre. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a través del vaso pasa la sangre. Y si en algún momento un tejido, un órgano quiere sangre, el vaso se debe abrir. Y si no se abre el vaso, le llega menos sangre a ese órgano, a ese tejido. Y si no le llega sangre, no le llega el combustible y no va a poder funcionar bien. Entonces, el responsable de que un órgano o un tejido pueda funcionar bien, entre otras cosas, depende del tono vasomotor, va a depender del endotelio. Entonces veamos esta importante función, la función vasomotora. Como yo les decía, esto es la representación de la pared arterial. Acá vamos a tener esta delgada membrana que es el endotelio, el espacio subendotelial, y esto es lo que se denomina la íntima, la capa íntima de la pared arterial, y después tenemos la capa media o capa muscular, que en el caso de las paredes arteriales son células musculares lisas. Y después tenemos las venas, ¿no? La parte más externa.
Entonces, lo que más llama la atención es pues la capa media, pues la capa muscular. Esto es una representación, pero esto es más bien un corte histológico, en donde ustedes ven prácticamente todo esto que está acá. Todo esto es la capa media. Y por eso es lo primero que a uno le llama la atención y es lo primero que se estudió en la arteria. ¿Dónde está el endotelio? Acá está esa delgada membrana llamada endotelio y ahí está el espacio subendotelial. Entonces nadie le daba importancia a este punto, pero sí acá. La capa media. Y efectivamente la capa media es importante porque allí se encuentran los músculos, las células musculares lisas que van a hacer ¿qué cosa? Que se contraigan o se relajen. La vasoconstricción o la vasodilatación depende de la capa media. Pero si bien dependemos de la capa media, resulta que la capa media obedecía a órdenes de alguien. Y ese alguien era el endotelio. Entonces, la capa media solamente obedece y cumple las órdenes que le da el endotelio. Entonces, vean ustedes que en esta capa media, en la década de los 70, el elemento más importante, el ion más importante que se empezó a hablar allí era el calcio. El calcio era el ion más espectacular en ese momento dentro del conocimiento de la medicina porque el calcio tenía que ver con la contracción. De la actina con la miosina se hace presencia de el calcio. Entonces el calcio era importante para la contracción. El calcio tenía que ver con el potencial de acción. La fase 2 del potencial de acción, la meseta del potencial de acción, ahí está el calcio. El calcio tiene que ver con cascada de coagulación. Entonces era el momento del ion calcio. ¿Y el calcio es importante? Sí, efectivamente el calcio es necesario para que la actina y la miosina se contraigan. Eso sí es verdad. Entonces, la dirección de la investigación, ¿a dónde fue? Entender que la vasoconstricción y la vasodilatación fundamentalmente depende del calcio y depende de la capa media muscular lisa. Pero lo que nadie se imaginaba era que esta estructura obedecía a las órdenes de un endotelio. Entonces, vean ustedes, si uno evalúa la capa media evidente, la adventicia, y acá tenemos al endotelio. Y ese endotelio, a través de una serie de mediadores, utiliza sus propiedades intracrinas, paracrinas, endocrinas, y entonces lo que hace este endotelio es prácticamente dar mensajes que pueden funcionar a distancia, propiedad endocrina, o también puede producir mediadores que van a actuar cercanamente a ella. ¿Esa propiedad cuál es? La propiedad paracrina. O que actúan sobre las mismas células o en el interior de ellas. Entonces, este endotelio prácticamente, que antes era un elemento de barrera o inerte, resulta que prácticamente funcionaría como un cerebro. Es el que da las órdenes, es un cerebro vascular. En cardiología nosotros hablamos de que hay que proteger determinados órganos. El cerebro hay que protegerlo, porque la presión alta, por ejemplo, puede dañar el cerebro, puede dañar el riñón, puede dañar el mismo corazón. A eso nosotros llamamos los órganos blancos que hay que proteger. Protegemos el cerebro, protegemos el riñón, protegemos el mismo corazón. Para los cardiólogos, pues es una cuestión solamente de cardiología, el endotelio es un órgano. Cualquiera de ustedes dice, no puede ser un órgano porque es un conjunto de células y eso es un tejido. Eso es verdad. Pero desde el punto de vista clínico para nosotros los cardiólogos, el endotelio es un órgano que hay que proteger. Es una estructura que hay que proteger porque es muy compleja. Y entonces, actualmente la tendencia no es solamente bajar la presión o corregir el perfil lipídico, es proteger al endotelio. Si bien el endotelio no puede ser definido como un órgano, nosotros lo asumimos como tal y nuestro objetivo no es solamente proteger cerebro, riñón, corazón, hay que proteger el endotelio porque para nosotros es una estructura fundamental y por eso incluso hablamos de que esto es como si fuera un cerebro vascular. Ahora, nuestro organismo constantemente está mandando mensajes. Y esos mensajes que viajan a través de la sangre y llegan a sus células respectivas, ese mensaje debe llegar al interior de la célula. Tiene que llegar al núcleo.
y allí producir una respuesta. Entonces, ese mensaje tiene que ingresar. Y bueno, los mensajes, las órdenes que son solubles en grasa, ellos sí pueden ingresar a través de la pared, porque la pared es una estructura lipídica. Recuerden, es una estructura lipoproteica. Tiene lípidos y tiene proteínas, pero fundamentalmente la capa lipídica es la estructura de la membrana. Entonces, si yo quiero de que el mensaje, la orden, ingrese a la célula y genere una respuesta nuclear, pues tiene que ser una sustancia soluble en grasa. Y hay una serie de hormonas, los esteroides, los corticoides. Los esteroides, las hormonas sexuales, son hormonas, son sustancias, son mediadores que sí pasan a través de la membrana celular porque son solubles en grasa. Pero hay una serie de aminoácidos, de hormonas que no son solubles en grasa. Entonces, ellos ¿cómo entran a la célula? No lo pueden hacer y el organismo lo que ha creado son receptores. Entonces, en la superficie de la célula vamos a tener receptores. ¿Para qué? Para que lleguen las órdenes o mensajes. Entonces, como no toda la información puede ingresar al núcleo celular fácilmente, porque no son solubles en grasa, el organismo ha creado en su superficie receptores. Y entonces, aquellas sustancias que no pueden ingresar, que no son liposolubles, ellas tienen que llegar a un receptor. Y bueno, cuando ustedes han revisado el tema de físico-química, hay todo un sistema de la adenilciclasa. La adenilciclasa tiene una sola función, transformar el ATP en AMP. Pues bien, yo puedo dar órdenes, yo puedo mandar un mensaje que ocupa su receptor, y al ocupar su receptor este mensaje, esta orden, lo que puede hacer es activar el sistema de la adenilciclasa. Entonces la orden es, llega al receptor y uniéndose al receptor lo que hace es, bueno, vamos a activar a la adenilciclasa. Y cuando la adenilciclasa se activa, lo que hace es transformar el ATP, el adenosintrifosfato, con AMP cíclico. Eso lo han estudiado ustedes. Y el AMP cíclico lo que va a hacer ya es activar una serie de sistemas enzimáticos. Van a activar enzimas. Y esas enzimas lo que van a hacer es acelerar reacciones que pueden llevar, por ejemplo, en este caso, la fosforilación de moléculas. Como consecuencia de que este AMP cíclico generado por la adenilciclasa está en el citosol, ese AMP cíclico lo que va a hacer es activar enzimas que van a transformar una sustancia en un producto. Yo lo que puedo hacer es fosforilar moléculas de tal forma de que una sustancia A ahora se transforma en un producto P. Y esto es una reacción en cadena. Entonces, cada vez que la orden, el mensaje llega a la célula y le dice, active usted la adenilciclasa, el mensaje llega al receptor, este mensaje receptor hace que la adenilciclasa se active y lo que va a hacer es trabajar transformando el ATP en AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hace? Activa enzimas. ¿Qué enzimas? No interesa. Lo que va a suceder, como ejemplo de esa activación, es que se fosforilan ciertas moléculas. Una sustancia se fosforila y se transforma en un producto. Esto funciona para todas las células donde hay adenilciclasa. Lo que sucede es que la célula cardíaca es diferente a la célula muscular o a la neurona o a cualquier célula. Las células no son iguales y entonces ¿qué va a suceder? El sustrato no va a ser el mismo. Las enzimas no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque las enzimas están en relación al sustrato. Entonces vean ustedes, el mecanismo, la cascada es la misma para cualquier célula. Se activa la adenilciclasa, el ATP pasa a AMP cíclico y el AMP cíclico va a activar enzimas. Que en este caso vamos a conseguir que se fosforile una sustancia y se transforme en un producto.
Lo que va a diferenciar la célula muscular de la hepática o de la renal es que los sustratos son diferentes, pero el mecanismo es el mismo. Se activan enzimas y se van a transformar sustancias en productos. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que va a suceder en relación con la adenilciclasa. Ahora, vean ustedes que cuando el mensaje llega, lo que puede hacer el mensaje es dos cosas. O activo a la adenilciclasa, o la inhibo. No hay otra posibilidad, pues. O estimulo a la adenilciclasa que está acá, o la inhibo. Son dos posibilidades. Entonces pónganse que esta orden es de estimulación. Pues la orden de estimulación llega a su receptor respectivo, y cuando ocupa el receptor, el intermediario son las llamadas proteínas G. Estas proteínas G deben su nombre de G porque están en relación al guanosin difosfato, al GDP, guanosin difosfato. Pues bien, esta proteína G tiene en su interior tres elementos: su unidad alfa, beta y la subunidad gamma o delta. Cada vez que la orden es de estimulación, ocupa su receptor, y como esta orden es de estimulación, la proteína G participa a través de la subunidad alfa. Y esta subunidad alfa es la que va a hacer que la adenilciclasa funcione. Que la adenilciclasa empiece a funcionar. Que la adenilciclasa transforme ATP en AMP cíclico. ¿Estamos? En cambio, si la orden es de inhibición, el mensaje es diferente. La orden va a ser diferente, ahora es de inhibición. Ocupará el respectivo receptor de inhibición y la proteína G va a participar a través de su porción gamma o delta. Y a través de esa porción gamma o delta lo va a inhibir a la adenilciclasa. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, yo tengo acá la orden de estimulación, ocupa su receptor, y la proteína G a través de la porción alfa activa a la adenilciclasa. Si la orden es de inhibición, ocupa su respectivo receptor y a través de la porción gamma, o para otros libros delta, cualquiera de los dos es lo mismo, gamma o delta, esta porción gamma o delta más bien bloquea la adenilciclasa, lo inhibe. Pues bien, entonces vean ustedes lo que sucede. Por ejemplo, yo estoy, por decir, en la capa media, en la capa muscular de las paredes arteriales, donde hay células musculares lisas. La orden es de estimular a la adenilciclasa. Llega la orden de estimulación, ocupa el receptor, y la proteína G a través de la porción alfa lo que va a hacer es activar, estimular a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a empezar a funcionar y lo que va a hacer es transformar el ATP que viene de las mitocondrias y lo voy a transformar en AMP cíclico. Es lo mismo que les decía, la adenilciclasa transforma ATP en AMP cíclico. ¿Y qué hace el AMP cíclico? Activa enzimas. No interesan los nombres. Activa enzimas que llevan a ¿qué cosa? A procesos de fosforilación. ¿Qué se va a fosforilar como consecuencia de esta estimulación de la célula muscular lisa? Pues se va a fosforilar el canal del calcio. Este canal que está acá se fosforila, y cuando se fosforila el canal del calcio se abre. Y si se abre el canal del calcio, el calcio entra a la fibra muscular lisa. Y si yo tengo calcio en la fibra muscular lisa, ¿qué se produce? La contracción. La capa media se contrae, ¿y qué pasa con el vaso? El vaso se cierra y se produce vasoconstricción. ¿Estamos? Así es como se produce el fenómeno de la vasoconstricción. Pero ¿qué sucede si la orden es de inhibición? La orden de inhibición llega, ocupa su receptor,
Y la proteína G, a través de su porción gamma o delta, lo que va a hacer es inhibir a la adenilciclasa, lo inhibe. Y entonces la adenilciclasa ya no funciona. Y si no funciona, no vamos a tener AMP cíclico. Y si no hay AMP cíclico, no hay activación de enzimas. No hay fosforilación. No hay fosforilación del canal del calcio. Y si el del canal del calcio no se fosforila, no se abre. Entonces se mantiene cerrado. Y si se mantiene cerrado, no entra calcio. Y si no hay calcio, no hay contracción. Y lo que sucede es que la arteria se abre. Así se produce la vasodilatación. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que estos procesos pueden suceder en las paredes arteriales, pero también puede suceder en el músculo cardíaco. El corazón, que es un órgano que tiene que trabajar, y su trabajo se expresa a través de la contractilidad o inotropismo. A mayor contractilidad el músculo bombea con más fuerza, hay mayor inotropismo. Pues bien, yo puedo utilizar un mediador como una sustancia beta-agonista, eso lo van a ir estudiando en farmacología. Una sustancia beta-agonista o un medicamento también beta-agonista, lo que hace es aumentar la contractilidad del corazón. Hago que el corazón trabaje con más fuerza. Es un inotropo positivo, las sustancias beta-agonistas. Pues bien, la sustancia beta-agonista va a llegar a su receptor, que está ahora en la capa muscular, pero del corazón. No estamos hablando ya de la capa muscular de los vasos sanguíneos. Ahora estamos hablando del músculo cardíaco. Entonces la sustancia beta-agonista va a llegar al receptor y lo que va a hacer es inmediatamente activar a través de la proteína G, a través de la porción alfa de la proteína G, va a activar a la adenilciclasa. Y la adenilciclasa lo que va a hacer al activarse, transforma ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico genera activación enzimática que finalmente se fosforila algo. Entonces, cuando la adenilciclasa, que estaba inactiva, llega la sustancia beta-agonista inotropo positivo, esta sustancia beta-agonista activa a esa adenilciclasa, esa adenilciclasa transforma ATP en AMP cíclico, y a la larga vamos a activar enzimas que llevan a la fosforilación. Y entonces si tenemos acá el canal del calcio en el músculo cardíaco, y ese canal del calcio se fosforila, al fosforilarse el canal del calcio se abre y permite que el calcio entre. Y si tenemos calcio en el citosol del músculo cardíaco, lo que vamos a conseguir es que se produzca la contracción del músculo cardíaco. Y por eso decimos que una sustancia beta-agonista lo que hace es aumentar la fuerza contráctil del corazón. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, si bien yo tengo sustancias beta-agonistas que aumentan la contractilidad, también vamos a tener otros mediadores, por ejemplo, la angiotensina 2. La angiotensina 2, que viene del sistema renina-angiotensina, que deben recordar por fisiología, la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. Eleva la presión porque los vasos se cierran. Aumenta el trabajo del corazón, aumenta la contractilidad del corazón. Es un inotropo positivo, la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 es una sustancia que hace que el corazón trabaje más, o también de que los vasos se cierren. Alguna de muchas propiedades. Pues bien, la angiotensina 2 va a ocupar su respectivo receptor, y la unión de angiotensina 2 con su receptor va a activar a la adenilciclasa. Y la adenilciclasa lo que va a hacer es generar AMP cíclico. ¿El AMP cíclico qué hace? ¿Qué va a activar? Enzimas. No interesan los nombres. No interesan los nombres. Lo que vamos a hacer es activar enzimas que llevan finalmente a ¿qué cosa? A procesos de
fosforilación. Algo se va a fosforilar. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que a nivel de la membrana celular hay fosfatos. Y ahí tenemos a este fosfato que se llama fosfatidil, que en presencia del ATP se fosforila. Ese fosfatidil lo vamos a tener como fosfatidil inositol difosfato. ¿Qué significa eso? Que tiene dos fósforos. Ese fosfatidil tiene dos fósforos. Y así es como está ese fosfato, esa sustancia, ese mediador está en la membrana celular. Pero cada vez que llega la angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor e inotropo positivo, esa angiotensina 2 ocupa su receptor, activamos la adenilciclasa, se genera AMP cíclico y el AMP cíclico activa enzimas que a la larga lo que va a llevar es a la fosforilación de algo. Bueno, lo que se puede fosforilar en este caso es este fosfatidil inositol, que tiene dos fósforos. Mientras tenga esos dos fósforos, eso no funciona. Pero cada vez que llega la angiotensina 2 y activa toda esta reacción en cadena, vamos a propiciar que se produzca una nueva fosforilación, y ahora este fosfatidil, que tiene dos fósforos, como consecuencia de este proceso va a captar un fósforo más y se va a transformar en lo que se llama el IP3 o inositol trifosfato. El IP3 o inositol trifosfato. Este nombrecito sí tienen que acordarse. El IP3, el inositol trifosfato. Acá tenía dos fósforos, pero producto de todo esto, ahora tiene tres y ahora sí funciona. Mientras tiene dos no funciona, está ahí inerte. Pero cada vez que llega la angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor, poderoso inotrópico a nivel del músculo cardíaco, vean que se transforma en IP3, y ese inositol trifosfato lo que permite es que el calcio que está depositado en el res, en sus depósitos, que viene a ser el res, el retículo sarcoplasmático, ahí está el calcio, en presencia del IP3, el calcio sale al citosol. Y si sale al citosol, se va a producir la vasoconstricción si estamos en las paredes arteriales, o va a aumentar la contractilidad si estamos en el músculo cardíaco. Entonces vean ustedes cómo este IP3 o inositol trifosfato, a través de la liberación del calcio de sus depósitos, va a pasar al citosol y va a favorecer la contracción. O de las paredes arteriales, vasoconstricción, o en el músculo cardíaco, aumentando la contractilidad. Entonces vean ustedes, si queremos resumir lo que hemos hablado, una sustancia, por ejemplo, beta agonista, como el isoproterenol, ese es un medicamento, el isoproterenol. Ese isoproterenol va a aumentar la contractilidad del corazón, pero ¿cómo lo hace? Ocupa su receptor, vamos a activar adenilciclasa, vamos a generar AMP cíclico, y ese AMP cíclico lo que va a hacer finalmente es la fosforilación de algo. ¿Qué se fosforila? En este caso, ese canal del calcio, que al ser fosforilado se abre. Y al abrirse permite pues precisamente que el calcio entre, y si estamos a nivel, por ejemplo, del músculo cardíaco, pues va a aumentar la contractilidad. O si usamos, por ejemplo, la angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor, al ocupar su receptor, generará finalmente la formación de IP3, y el IP3 que permite que el calcio que estaba depositado en el res se libere al citosol y produzca contracción. Y si estamos en las paredes arteriales, se va a producir la vasoconstricción. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bien, todo lo que ustedes están viendo, eso es biología molecular. Y ustedes van a decir que esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque bueno, son cosas del AMP y eso que me sirve. ¿Qué pasa cuando yo doy una sustancia beta bloqueante, un beta bloqueador como el atenolol, como el propanolol? ¿Ellos qué hacen? Bloquean este receptor.
Y si yo bloqueo este receptor, a la larga, ¿qué me va a faltar? Calcio, porque no va a haber calcio. Y entonces podemos entender cómo el atenolol, el propanolol, los beta bloqueadores, hacen de que el corazón trabaje menos y la presión disminuya. Cada vez que damos un beta bloqueador a un paciente, estamos haciendo desbloqueo molecular. Los médicos lo único que entendemos es bajó la presión. ¿Cómo? No lo sé. Eso pues no es medicina. Si yo doy un bloqueador de angiotensina 2, tipo losartán, valsartán, candesartán, que son las medicinas de moda en cardiología, para bajar la presión. ¿Cómo bajan la presión? Pues no tengo idea, pero esto está pues en los libros. Es biología molecular. ¿Qué hago? Muy fácil. Si yo bloqueo este receptor, no voy a tener IP3. Y si no hay IP3, no hay calcio libre. Y entonces las arterias se van a abrir. Y así es como estos medicamentos funcionan. Entonces, lamentablemente nosotros lo que hacemos es tratar al paciente con medicamentos, pero no entendemos por qué. Por eso la importancia del curso. Vean ustedes, yo estoy incluyendo biología molecular. Lo que aprendieron en fisicoquímica es importante. Lo que aprendieron en histología es importante, solamente que ustedes tienen que integrar todos los conocimientos, que es lo que finalmente nosotros hacemos. Lamentablemente, cuando uno llega al día de ser médico, se olvida de todo. Lo único que queremos es hacer diagnóstico y dar una medicina. Si yo doy un sartán, un valsartán, un losartán, baja la presión por este mecanismo. Si yo doy un atenolol, un propanolol, la presión baja por este otro mecanismo. Al paciente hipertenso yo no le puedo dar la misma medicina porque no funciona. Y es que los procesos de la hipertensión son diferentes. Eso van a aprender mañana. Entonces, lo importante de esto es tratar de entender cómo esta estructura